A fines de los 70, solo 3 países de Latinoamérica vivían en democracia. Las dictaduras no resolvieron en absoluto la pobreza, la exclusión social ni la desigualdad. Pero los primeros gobiernos de las transiciones tampoco lo lograron. Y para las democracias actuales siguen siendo una deuda pendiente. Por eso nos preguntamos, ¿qué pasa con nuestras democracias? Hoy vamos a buscar las respuestas y a repensar el sistema de gobierno en el que la gran mayoría de los latinoamericanos confiamos para mejorar nuestras sociedades, la democracia. Bienvenidos a Explora América Latina. A partir de mediados de los 60, la gran mayoría de las democracias latinoamericanas comenzaron a ser derribadas. ¿Por qué fueron cayendo una por una desde entonces? Y a lo largo de los 70, una causa común. Veamos los primeros casos, no casualmente, en los 2 países más grandes de Latinoamérica. En 1964, en Brasil, es depuesto el gobierno encabezado por João Goulart y asume el general Humberto Castelo Branco. O ato institucional número 2 é recebido como consequência natural do processo revolucionário de março de 64. En 1966, el hecho se repite en la Argentina. Cae el presidente Ilia y el gobierno militar del general Onganía proclama la llamada Revolución Argentina. Ha llegado el momento de vivir en plenitud y de crear para nosotros y nuestra posteridad. El futuro será inexorablemente el resultado del esfuerzo común de todos los argentinos de hoy. Ambos golpes inician una larga serie de dictaduras en la región, solo explicables en el marco en el que se producen, el de la Guerra Fría a nivel mundial. América Latina como un ámbito fuertemente involucrado en la política exterior de los Estados Unidos, el patio trasero de una literatura con larga data, alterado por el impacto de la Revolución Cubana, que venía a romper esta regla del juego en la cual se instaura un régimen político de signo contrario en el área de influencia de una de las grandes superpotencias. Ahí mismo, en las barbas del tío San, aparece una revolución socialista, mucho más inducida en realidad por la torpeza de la política exterior norteamericana que por las convicciones originarias del M-26, a decir verdad. Era una época en que toda América Latina pensaba que era posible hacer algo semejante a lo que se había hecho en Cuba. Y pues si algunos cometían errores con la teoría del foco, otros vieron que no había otra salida y se lanzaron a esa lucha armada. Entonces la idea que América Latina podía convertirse en una gran Cuba estaba fuertemente presente y generó en las clases dominantes un verdadero temor. Esos miedos eran en la mayoría de los casos infundados, en el sentido de que no había, como quedó claramente demostrado, una correlación de fuerzas favorable para los grupos o los sectores revolucionarios. Pero se vivió de esa manera y aceleró un proceso en el cual todo era preferible antes que la revolución socialista. El presidente Kennedy lo dijo mejor que nadie cuando le preguntaron su opinión sobre la muerte del dictador Rafael Trujillo. Nuestra aspiración es tener regímenes democráticos lo más decentes posibles. Pero si ello no es posible, es mejor tener un Trujillo antes que un Fidel Castro. Estamos na base aérea de Washington, momentos antes da chegada do presidente do Brasil.
Por uns dias, a atenção dos povos americanos esteve fixa nesta visita entre Goulart e Kennedy, principalmente porque ela vinha precedida de uma série de fatos novos e de uma incerteza a respeito da atual política externa brasileira. O presidente João Goulart, que defende com ardor as reformas de base, principalmente a reforma agrária, comparece à grande concentração popular e ali expõe os altos propósitos do seu governo nesse sentido. Henry Kissinger dijo en su momento, y este era un hombre de un peso considerable dentro de la política norteamericana, que hacia donde se inclinara Brasil, se iba a inclinar a América Latina. Y entonces esto ayuda a entender por qué el golpe se da primero en Brasil, por qué tiene tanto apoyo inmediato de los Estados Unidos, incluso como se sabe ahora por la desclasificación de documentos del Departamento de Estado, fue preparado con suficiente anticipación. En Brasil, ya dicho sea de paso, donde además se gestaron otros dos golpes clave, el de 1971 en Bolivia y después la preparación del golpe en Chile. O sea, se hizo en Brasilia y que contó obviamente con toda la aquiescencia del gobierno norteamericano. El pueblo unido jamás será vencido. En 1973 cae el gobierno socialista de Salvador Allende, electo 3 años antes. La dictadura del general Pinochet se prolongará por 17 años. En la Argentina, el golpe del 76 depone a Isabel Perón y da comienzo al llamado proceso de reorganización nacional, que se extenderá por casi 8 años. Los gobiernos militares ya no muestran intenciones de ser transitorios y crear supuestas bases para los regresos democráticos. Las dictaduras llegan para quedarse. Comunicado número 1 de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Ahora se trata de dictaduras que se pretenden fundacionales. Esto se nota muy bien en el caso chileno. Las primeras declaraciones de Pinochet, incluso ahí entre septiembre y noviembre de 1973, son que iban a venir a restaurar la democracia política que se estaba pervirtiendo con la demagogia de la Unidad Popular. Pero pocos meses después, ya en 1974, la idea de que vienen a fundar un nuevo orden político está claramente establecida. En Argentina pasó algo parecido. Esto va añadido o se suma a ese contexto en el cual la idea de la Guerra Fría conlleva además la idea de la guerra total, que es el fundamento de la doctrina de la seguridad nacional, donde ya no hay fronteras, físicas, políticas, las fronteras ahora son fronteras ideológicas, el enemigo no es un enemigo que sea individualizable externamente, que tenga uniforme, orden de marcha, orden de combate, bandera, etcétera, sino que es un enemigo invisible, difuso, está en todos los intersticios de la sociedad y cualquiera, hasta la más inocente abuelita, puede ser considerada potencialmente una enemiga. Esto, que está en la base de la doctrina de la seguridad nacional, definió todo un estilo que desde la Escuela de las Américas se inculcó, además de las técnicas de tortura, desaparición de personas que se heredan de la escuela francesa, a buena parte de la oficialidad de la totalidad de los países latinoamericanos, excepto Costa Rica, que no tiene ejército, y Cuba, que obviamente estaba excluido del sistema. En 1978, en Sudamérica, los generales, o en algún caso un civil designado por ellos, gobernaban en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay y Ecuador. En la mayoría de los casos, los efectos de sus políticas fueron los mismos. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para darnos cuenta que la misma palabra significa muchas cosas y a veces significa exactamente lo contrario de lo que uno piensa. El caso de la democracia es típico, ¿no? ¿Cuántos regímenes han sido reconocidos como democráticos y al frente de los mismos se encuentran los dictadores más siniestros? Lo interesante de Guatemala es que las famosas dictaduras militares de los años 70, todos los generales que fueron presidentes fueron electos. Los partidos políticos juegan el papel, digamos, nuevamente de ser los presentadores de la tarjeta de presentación del poder real.
que era el ejército de Guatemala. Ustedes se ponen a ver a los dictadores que hacían elecciones, ¿verdad? Dicen, bueno, ¿y estos para qué están haciendo elecciones? Y no están eligiendo nada, ¿no? Y representaban la elección y pretendían que se legitimaban con las elecciones, ¿no? Las dictaduras latinoamericanas hirieron nuestras sociedades desde múltiples perspectivas. En primer lugar, y nunca lo podemos poner en segundo lugar, generaron heridas terribles desde la práctica de los terrorismos de Estado. Argentina lo sabe mejor que nadie en el Cono Sur, pero también lo sabemos los uruguayos, los brasileños, los chilenos, los paraguayos. Pero también hirieron a nuestras sociedades porque rompieron el contacto con el mundo de nuestras sociedades en el momento en que el mundo vivía una verdadera revolución. Empezaba una revolución científico-técnica, cultural, que transformó en clave inédita el mundo en los últimos 30 años del siglo XX. No teníamos vínculo con lo que ya comenzaba a ser la sociedad red, la sociedad del conocimiento. Y rompíamos sobre todo las redes de investigación. Eso hirió mucho y marcó mucho a las democracias post-dictadura. Si uno piensa en la democracia, en la recuperación de la democracia, que fue el gran tema en los años 80 hasta los años 90 para varios países de la región, lo que vemos es que durante los años duros, durante los que no existían condiciones democráticas, el gran lema de la sociedad civil era eso, ¿no? Recuperar las libertades civiles y políticas. Y jugaron un papel muy importante en la preparación de la transición o de las transiciones políticas. De pronto se toma en serio, ¿verdad?, por parte de muchos latinoamericanos el proyecto democrático. E nós das oposições precisamos de uma vez por todas ter consciência que a única chance que nós temos é a via das eleições diretas para presidente da República. 1982 en Bolivia, 1983 en Argentina, 1984 en Uruguay, 1985 en Brasil. Poquito más, 1989 en Chile y en Paraguay. Pero digamos, en el curso de 7 años, esta historia revirtió completamente. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que esto se cumpla. En Bolivia los militares se tuvieron que ir porque quedaron involucradas las Fuerzas Armadas en el negocio del narcotráfico. La característica de la cleptocracia del gobierno de García Mesa. Y en Argentina porque perdieron la guerra de las Malvinas. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 165. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, general Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se elaboró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas. En Uruguay, los militares quisieron someter a referéndum, y de hecho lo hicieron, referéndum popular, su proyecto de constitución del nuevo Uruguay, de esta democracia protegida, tutelada a la que aspiraban. Y en contra de sus previsiones, la mayoría de la sociedad uruguaya lo rechazó. Y esto le puso en una situación de debilidad política que le obligó a negociar con los partidos políticos y cambia no solo las reglas del juego, sino también las características del proceso mismo de transición. ¿Cómo nacen las democracias de los 80? ¿Fortalecidas por el apoyo unánime o débiles y condicionadas? La nota dominante es la renuncia a reclamos de carácter más o menos radical. Hay incluso algunos que ni siquiera tenían ese cariz. Yo creo que tiene que ver con un error estratégico importante cometido por todas las dirigencias políticas de nuestros países que condujeron el proceso de transición hacia la democracia, que
fueron víctimas, aceptaron o propiciaron una forma de chantaje. No radicalicemos esta democracia porque son tan frágiles que pueden generar una restauración de las dictaduras o de la participación de los militares en la política. Esto se vio muy claro en el caso uruguayo y me parece también en el caso argentino, sobre todo después de 1987. A mis camaradas, la Operación Dignidad, cuyo comando asumo desde esta escuela de infantería, es una respuesta a la continua agresión al ejército argentino. ¡Felices Pascuas! Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Como corresponde, serán detenidos y sometidos a la justicia. Eso ayuda a entender también por qué en la mayoría de los países se optó por una política de no enjuiciamiento de los crímenes de las dictaduras. Lo de Argentina es excepcional y aún así con el límite que después va a suponer la ley de punto final y de obediencia debida, pero después es la excepción. A partir de este juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad y quizá sea la última. A partir del regreso a las democracias en los 80, ¿qué sucedió en los distintos países? En general, el paso fue de la euforia al desencanto, cuando las políticas aplicadas no mejoraron la forma de vida de amplios sectores. En los años 90, ¿qué tuvimos? Bueno, la aplicación ortodoxa de políticas emanadas del llamado Consenso de Washington y justamente democracias que perdían calidad, perdían intensidad. La economía ortodoxa actúa como si los valores éticos no tuvieran influencia en la economía. Esa visión de la economía generó lo que se llama el modelo del derrame, que se aplicó en la Argentina de los 90 y en toda América Latina, con pocas excepciones, y que significaba dejar que el mercado produzca crecimiento económico, sacar el Estado, privatizar la mayor parte de los bienes que se producían por vía pública, y esperar que eso chorree y se derrame en los sectores más pobres para sacarlo de la pobreza. Hoy América Latina tiene mucha más pobreza de la que tenía previamente esas experiencias y tiene muchísima más desigualdad que la que tenía previamente esas experiencias. Es decir, para mucha gente en América Latina, la democracia parece no cumplir con la promesa, ¿no es cierto?, que la ciudadanía pensaba incluida en esta oferta de democracia, que era un mejoramiento de las condiciones de vida. Democracias que se conjugaban, bueno, con fenómenos de corrupción, que se conjugaban con fenómenos de pauperización aguda. Los datos no admiten comentarios. El 44% de los latinoamericanos, 220 millones de latinoamericanos, están por debajo de la línea de pobreza, lo cual ha hecho que en este periodo de democratización, la aplicación de políticas liberales que supuestamente incorporaban al continente al nuevo esquema de globalización liberal, generaban, a contramano de lo que se suponía, una pauperización aguda. O sea, esas experiencias fueron catastrofales para la economía y fueron catastrofales para el capital social y para el capital humano de América Latina. Entre las consecuencias negativas de las políticas de los 90, una en relación con la democracia, fue la marginación de la política de amplios sectores. La exclusión social, más tarde o más temprano, se traduce en una ausencia de participación en la vida política. Entre otras cosas porque quienes están peor hoy en América Latina tienen la condición de que no están organizados, de que no son ciudadanos, de que no tienen, reitero, el derecho a tener derechos. Cuando no hay qué comer o llevar qué
de qué comer a la casa, está claro que un hombre, una mujer, no tiene tiempo para pensar en la política. Este es uno de los éxitos, además, de las políticas neoliberales, que licuó la política y la decisión y la participación en la toma de decisiones políticas. De allí que un rol fundamental de un gobierno progresista, y esto se ve claramente, por ejemplo, en el diseño de las nuevas políticas sociales ante contextos de emergencia, llámese Hambre Cero en Brasil o llámese el Programa Nacional de Emergencia Social en el Uruguay. El primer punto, para no caer en el mero asistencialismo, es justamente programas que induzcan la autoorganización independiente de esta población no organizada. Num país do tamanho do Brasil, iniciar qualquer campanha de coleta de alimento é uma verdadeira operação de guerra e deve ser feita com muito cuidado e planejamento para que todo esse enorme esforço atinja plenamente os seus objetivos. Nossa guerra não é para matar ninguém, é simplesmente para salvar vidas. Minha expectativa, que eu nasci, nunca tive libertação. E sei que daqui para lá não tenho, só se Deus nos ajudar e abaixo de Deus o Lula. El primer tema es cómo promover el tránsito de grandes franjas de la población latinoamericana que no son ciudadanos, que no tienen derecho a tener derechos, a una nueva condición en donde ellos mismos sean sujetos de derecho, sujetos incluso en la implementación de estas nuevas políticas sociales y que efectivamente puedan convertirse en algo que no han sido nunca en muchos casos, que son sujetos de su destino, ciudadanos, no meramente electores, portadores de derecho. El desafío principal y urgente de las democracias en Latinoamérica es dar respuestas a la pobreza. Democracia y pobreza. Dos términos cuya relación es fuente de debates y polémicas. Una tendencia muy constante en América Latina ha sido por parte, sobre todo de los sectores de la derecha, ha sido insistir en que en la pobreza no hay democracia. No estoy para nada convencido de eso, puesto que como la pobreza va a continuar por el tiempo previsible, o se democratiza la pobreza o no hay salidas reales para la instalación pacífica de los regímenes democráticos. Lucha contra la pobreza es un problema absolutamente central en la agenda de la democracia en América Latina. La democracia tiene su sustento en la libertad, pero tiene su pilar central en que es un sistema que respeta la dignidad de la gente. Y la pobreza es un atropello feroz contra la dignidad de la gente. Creo que en este momento es muy difícil que en la pobreza haya democracia, pero sí la hay en la medida en que los pobres están votando y en que los pobres tienen causas. Evo Morales gana por la convicción de los bolivianos de que en la pobreza hay democracia. En lo particular estoy convencido de que si no se acepta que en la pobreza puede haber y hay democracia, no se avanza. Las 20 provincias, como departamento vanguardia en los movimientos sociales, te hacemos entrega de nuestro instrumento de guerra. Los analistas, según sus particulares puntos de vista, hablan de distintas democracias, formales, electorales, sociales, políticas o de democracias de diferentes grados. Solo conociéndolas podemos identificar las democracias de la región, pensar en cuáles son las deudas del sistema en América Latina y a qué tipo de democracias aspiramos. Por un cambio que nos favorezca a todos. Menem, presidente. Lo que usualmente se llama la democracia formal es aquella que se fue constituyendo sobre la base del modelo de la democracia liberal representativa, proveniente del mundo europeo, pero sobre todo en su versión norteamericana, que fue la que finalmente terminó modelando la idea de una democracia reducida casi a la presencia de ciudadanos que periódicamente convergían
en el acto de definir quiénes eran sus nuevas autoridades, cualquiera fuera el rumbo. Un primer nivel muy elemental es la llamada democracia electoral. Las elecciones son más o menos limpias, más o menos transparentes, nunca demasiado limpias ni demasiado transparentes, por el tema del financiamiento ilegal de los partidos políticos, el costo de las campañas, pero eso sería, digamos, el grado más elemental de la democracia. Democracia es un nombre muy genérico, al modo. Una democracia en un país donde 15 familias controlan más del 60% del Producto Bruto es una democracia de baja intensidad, porque hay una simetría de poder total. Luego tenemos un grado más evolucionado, que es la democracia política, en donde no solamente tenemos estas elecciones, sino además tenemos un juego de las instituciones políticas que garantizan, ¿verdad?, la adecuada representación de las preferencias de los ciudadanos. Eso prácticamente no existe en nuestra región. Hay una cosa, Mariano, que no le podemos ocultar a nuestro pueblo. El Poder Judicial es independiente, pero evidentemente hay una cierta dosis en el Poder Judicial de poder político. Y esa dosis está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una democracia en donde hay sectores significativos de clase media es una democracia de media intensidad. Luego tendríamos una democracia social, que es un grado más avanzado todavía, en donde tendríamos un conjunto de derechos ciudadanos, ¿verdad? O sea, una democracia de ciudadanos, de verdad, gente que es titular de derechos políticos, sociales, económicos. Poder popular, para que así podamos tener una participación en todos los eventos. ¿Qué significa eso? A través de la Contraloría Social. Y Contraloría Social en Venezuela significa que tenemos que ver con el gasto público, somos los controladores en salud, para que los índices de corrupción vayan disminuyendo. Y eso es lo que estamos haciendo. Una democracia de alta intensidad no es fácil. Una democracia de alta intensidad es una democracia donde la gente realmente tiene libertad. Un fenómeno asociado a la pobreza es ineludible al hablar de las democracias en Latinoamérica: la desigualdad, la brecha entre pobres y ricos, hoy la más profunda de todas las regiones del mundo. África es el continente más pobre del planeta, pero Latinoamérica el más desigual. El 10% más rico de América Latina tiene el 50% de todos los ingresos y el 10% más pobre tiene el 1.6% de todos los ingresos. Eso significa una distancia mayor a 50-1. En Italia la distancia es 13-1. En Estados Unidos, que es el país más desigual de los países desarrollados, es 17-1. En Noruega es 3-1. Corea es 8-1. En América Latina más de 50-1. Esa distancia feroz, esa desigualdad feroz, primero es antiética desde ya. Y en efecto, ahí está uno de los puntos cruciales que atraviesan o al que se enfrentan los regímenes democráticos en la actualidad. En América Latina no es que hay pobreza y hay desigualdad. Hay pobreza porque hay desigualdad. No son dos variables que funcionen independientemente y se conectan por allí, sino que una razón central de por qué un continente tan rico tiene tanta pobreza es la desigualdad. En América Latina reina el accidente de nacimiento. Si alguien nace en una familia del 10% más rico de la población, tiene la posibilidad de vivir como alcanzar los logros de un niño que nació en Suiza, por ejemplo. Si alguien que nace en el 10% más pobre de la población no va a poder completar la escuela primaria. Es el 80% de los chicos que vienen de padres en América Latina que no terminaron la primaria tampoco terminan la primaria. Y no va a poder completar la escuela primaria no porque no tenga las capacidades intelectuales, sino porque va a ser un niño que trabaja. El 20% de todos los niños de América Latina menores de 14 años de edad trabajan. Va a ser un niño que en 25% de los casos va a tener desnutrición en América Latina. Con eso no hay rendimiento escolar posible. Entonces los destinos están muy marcados con estos niveles fenomenales de desigualdad que tiene América Latina. En el próximo bloque, una polémica vigente. Después de más de un siglo y medio, la relación entre capitalismo y democracia. 3 presidentes que rompieron un molde en sus países: Lula da Silva, Evo Morales y Michelle Bachelet. Además, ¿qué clases de democracias existen en los países latinoamericanos? Cuando hablamos de desigualdad económica solemos pensar en los pobres, en los indigentes, pero vale la pena mirar el otro extremo. Un informe mundial sobre riqueza a mediados del 2002 mencionaba que a pesar de la crisis, los ricos
mostraron una gran habilidad para seguir acumulando dinero. Según el informe, en la región hay 280.000 personas con más de $1 millón en activo. ¿De dónde son la mayoría de esas personas? Brasileños y mexicanos. El crecimiento de la riqueza de los ricos latinoamericanos fue del 8%, el doble de la media mundial y muy superior a la de los norteamericanos y europeos. En ese periodo, 150 millones de habitantes de la región intentaban sobrevivir con menos de $2 diarios. Acá en México tenemos un ingreso per cápita de alrededor de $6.500 al año, que no es una cifra mala, de hecho es la cifra más alta de la región latinoamericana, pero si uno empieza a desagregar por estados, por sectores sociales, uno se da cuenta que en México, como en otros países latinoamericanos, hay sectores que viven con condiciones de vida muy semejantes a la de gente que vive en Italia o en Hong Kong o en Alemania, y otros que viven con, digamos, niveles de vida que son comparables a algunos países subsaharianos. Entonces tenemos una desigualdad absolutamente tremenda, y esta desigualdad es efectivamente, repito, el principal freno a una reducción continua de la pobreza. Puede reducirse sustancialmente la pobreza. Chile es un ejemplo clarísimo. La pobreza en Chile bajó de un modo considerable. Lo que no disminuye en Chile es la desigualdad. Lo que todavía no sabemos hacer en América Latina es crecer reduciendo la desigualdad. Es más, se incrementó en todos nuestros países. Nuestros países son hoy más desiguales de lo que eran bajo dictadura, con la misma o con diferente política económica. Entonces ahí hay un punto importante. El problema no es la pobreza, ni los pobres. El problema son los ricos, los que se apropian de la riqueza y la forma en la que la riqueza se distribuye. Entonces el problema no está en la pobreza, sino en la desigualdad. Según las estadísticas, Brasil es el país de Latinoamérica con mayor desigualdad y Uruguay el menos desigual. Cuando Fernando Henrique Cardoso asumió su primera presidencia en 1994, dijo que Brasil no era un país pobre, sino un país injusto. A más de 10 años, la afirmación vale para muchos de los países de la región. ¿Por qué tiene tanta pobreza un continente potencialmente tan rico? ¿Por qué el Perú, que ha tenido crecimiento económico muy significativo en los últimos 5 años, no logró mejorar un ápice la tasa de pobreza, que es del 52%? O sea, las cifras horrendas de Fujimori, una de las dictaduras disfrazadas más cruentas que conoció la historia latinoamericana contemporánea y de las más corruptas, etc., no fueron mejoradas durante el gobierno posterior. ¿Por qué? Bueno, porque no se modificó en un ápice el nivel de inequidad en el acceso a oportunidades en el Perú. Y esto es válido para el conjunto de América Latina. La humanidad que está viviendo en nuestros países, la crisis social de todo un sistema de dominación y de acumulación, ¿no? Es evidente que esto ya no se necesita ser marxista para darse cuenta que hay un problema muy grave en la acumulación, hay un problema muy grave en la dominación, y que es el sistema en su conjunto el que se encuentra en crisis. Y este es un punto más delicado, porque efectivamente, porque una forma de terminar con la pobreza es incrementando, haciendo que la economía aumente sus niveles de producción y productividad, creando nuevas fuentes de trabajo, creando nuevos emprendimientos, nuevas empresas. Eso termina con los pobres. Más o menos, ¿no? Pero termina o lo reduce. Pero la desigualdad es otra cosa. Y la desigualdad es consustancial del sistema capitalista. Y ahí es donde se junta el elemento teórico más fascinante de analizar y más difícil, que es cuál es la relación real que existe entre capitalismo y democracia, que es una discusión que lleva más de un siglo y medio, sino 2, y en la que todavía no hay un acuerdo, pero donde sí parece claro que efectivamente esa relación sirve para que la democracia encubra bajo un manto de igualdad formal lo que la realidad de la economía y la sociedad capitalista genera como desigualdad. Mercado, democracia e integración sigue muy vivo como un desafío. Como sigue muy vivo adentro de los países nuestros las relaciones democracia y mercado. Como también sigue más vivas todavía las incomprensiones frente al tema
de qué significa eso. La relación entre capitalismo, economía de mercado y democracia, evidentemente, es una relación muy compleja. Normalmente, la ideología dominante presenta a la democracia como la otra cara de la economía de mercado. La realidad es que la economía de mercado lo que ha producido en América Latina en los últimos años ha sido una increíble erosión de la fe en los valores democráticos y una insatisfacción con el funcionamiento de nuestras economías y de nuestros sistemas políticos muy grande. Lo que hay que hacer son adaptaciones, readaptaciones y ver cómo frente a las condiciones actuales se puede actuar con los valores que son los de la democracia, los de una mejor distribución de renta, de solidaridad social, en fin, estos que son valores más permanentes y todavía hay mucha incomprensión en esta relación. Le voy a dar un dato muy significativo. Una encuesta muy reciente, levantada en 18 países de América Latina, demuestra que apenas el 19% de la población de América Latina, esto sobre una muestra de casi 20.000 personas en toda la región, en 18 países de la región, apenas el 19% demuestra estar satisfecho con la economía de mercado. La experiencia de América Latina, con 25 años de aplicación irrestricta de políticas de libre mercado en América Latina, demuestran que esas políticas han erosionado, tal vez irreparablemente, la credibilidad en las instituciones y en el mismo ideal democrático. México no vivió los procesos que conocimos en el sur del continente, los golpes militares y los regresos democráticos. Sin embargo, durante 7 décadas, el poder fue monopolizado por el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que recién en el 2000 fue vencido en las urnas por el PAN, que volvió a imponerse en el 2006 en una polémica elección. En México, como una forma de medir la satisfacción con la democracia, simplemente preguntamos: ¿existe la democracia en su país? Vivimos en una democracia artificial, ¿no? Que únicamente los stops o los comerciales dicen que vivimos en democracia, pero yo creo que no vivimos en democracia. La democracia pues casi no se ve tanta reflejada acá, pues. Creo que no está tan perdida la democracia aquí. Si se viviera en democracia, pues viviéramos todos mejor. Hay muchas trampas en las elecciones, hay muchos políticos elegidos por dedazo. Es muy buen sistema, nada más que faltaría aplicarlo. En una sociedad la gente confía poco, mucho o nada en la otra gente. Y eso tiene que ver, eso no viene dado, eso tiene que ver con la experiencia histórica de una sociedad, con lo que le ha pasado. Por ejemplo, en la Argentina de los 90, en la Argentina menemista, los niveles de confianza eran bajísimos, porque la desconfianza venía de la relación con el viciamiento total de los valores más básicos de funcionamiento de una sociedad, frente a montos gigantescos de corrupción desde las alturas del poder. Eso desde ya es un destructor de confianza en el conjunto de la sociedad. La corrupción siempre tuvo buenos amigos. Indiferencia, complicidad, impunidad. El poder político respalda la acción de la justicia. No sea espectador de la decadencia ética del país. Participe en la reconstrucción del hombre argentino. Recuerde, en la Argentina de hoy, nadie tiene coronita. Es un mensaje del Partido Justicialista. Yo planteo que los valores éticos son decisivos para la economía y para la sociedad en su conjunto. Y que si una sociedad se plantea valores éticos importantes, eso no se plantea por ley, eso se plantea a través de la cultura, de la educación, de las autoexigencias de una sociedad, etc. Y avanza hacia ello, la economía va a funcionar muchísimo mejor. Y esos valores éticos tienen que encarnarse en prácticas éticas por parte de todos los actores sociales. Construir confianza en una sociedad es muy importante moralmente, mejora la calidad de vida de todos. Nosotros confiamos en nuestros vecinos y confiamos en el presidente. Si confiamos en los líderes políticos, económicos, sociales, etc., mejora la calidad de todos. Los latinoamericanos dicen abrumadoramente que prefieren la democracia a cualquier otro sistema político. Más de 2/3 partes
dicen que prefieren la democracia. Dentro de todos los sistemas políticos que conozco, me parece que es el más apropiado para que todas las personas puedan participar y que hay un crecimiento individual de cada persona también y al mismo tiempo de una sociedad. Piedra fundamental para cualquier tipo de crecimiento económico, social, político, en salud, en educación. La democracia es fundamental. Es perfectible, tiene sus falencias, pero es lo mejor que conocemos, así que me parece que hay que tratar de respetarlo y apoyarlo. Pero cuando se les pregunta qué piensan del sistema democrático que están viviendo, el que viven en su país, 2/3 partes están totalmente insatisfechos con el sistema democrático. Tiene carencias. Creo que el hambre, la exclusión social y todo ese tipo de cosas no la ha podido contener. Unos cuantos nada más tienen la democracia y los demás están padeciendo hambres, pobrezas, no hay trabajo, aunque sean profesionistas, no hay trabajo para la gente, pues. Entonces están desconformes no con la democracia como sistema político, sino con la calidad de la democracia que tiene. La democracia la hace la gente que tiene el poder y la gente que tiene el dinero. Para ser una democracia tiene que ser algo más, no globalizado, sino más integral, más social, más mirar en todos los segmentos de la sociedad a dónde está la parte débil y equilibrarla un poco. Están diciendo, no queremos una democracia tradicional, queremos una democracia de mucho mejor calidad, no quieren menos democracia, quieren más democracia. Quieren una democracia de alta intensidad, quieren una democracia activa. Más allá de las deudas y las debilidades de las democracias en la región, entre los últimos años del siglo XX y los primeros del XXI se produjeron hechos para destacar, algunos auspiciosos y varios inéditos. En Brasil, gana las elecciones por primera vez un representante de la clase obrera. En México, el fin de 7 décadas de hegemonía de un mismo partido. En Bolivia, la elección de su primer presidente indígena. Y en Chile, la llegada de la primera mujer a la presidencia. Es absolutamente singular que en esta historia en la que estamos viviendo, una mujer, un líder indígena y un obrero metalúrgico dirijan 3 países que nunca fueron dirigidos por una mujer, por un obrero y por un líder indígena. Bueno, yo creo que el triunfo de Morales en Bolivia lo que quiebra es finalmente la hegemonía de la vieja política de los partidos tradicionales, ¿verdad? Que se habían constituido al margen de la realidad indígena de ese país. Es otro caso fascinante, por muchas razones. Primero, por la larga tradición que tiene la sociedad boliviana de tener una sociedad civil muy fuerte, que incluso destruyó en su momento las Fuerzas Armadas, se opuso a las mismas, etc. Segundo lugar, por lo que Evo Morales significa en términos de pertenencia étnica a los aymara. En tercer lugar, porque su pertenencia social, campesino cocalero, especialmente del área del Valle del Chapare. En cuarto lugar, porque se ha posicionado de una manera muy firme en la defensa de los recursos naturales, sobre todo gasíferos, petrolíferos. En quinto lugar, porque levanta una posición de dignidad nacional frente a las pretensiones de los Estados Unidos desde A, quitarle las armas que se le transfirió en su determinado momento al Estado boliviano, o B, exigirle que termine el cultivo de la hoja de coca, cuando en realidad lo que hay que terminar es con el consumo de la cocaína, que es una cuestión bien distinta del cultivo de la coca. La otra cuestión que me parece interesante es que el triunfo político de Evo Morales, que es un triunfo además incuestionable por la magnitud numérica en la primera vuelta, que implica potencialmente la incorporación de los pueblos originarios organizados políticamente a la lucha por conseguir posiciones de poder. La elección de Michelle Bachelet digamos, si uno la analiza desde la perspectiva de Chile, yo creo que hay un par de elecciones bien importantes. Primero que da, yo diría, una mujer con experiencia relevante, a la vez símbolo, digamos, por su vida, la historia de su vida, su padre, su propio exilio, etcétera, símbolo de cosas que tienen que quedar atrás y al mismo tiempo símbolo de, digamos, de una visión de futuro, una mujer joven, médico. No creo que fue una dinámica feminista, pero seguramente representa algún cambio en la sociología de Chile.
porque va más allá de los cánones clásicos de la política. Ahora, ¿eso se puede repetir en otros países de la región latinoamericana? Seguramente que sí. En la América Latina se está planteando la lucha por la liberación de nuestros países respecto de las formas de opresión colonial y neocolonial, la lucha por la democracia, no solo como gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo, sino como la formación del pueblo para que sepa cómo se toman decisiones políticas, por qué se toman decisiones políticas y participe más y más en la toma de decisiones políticas. Pero a esas dos luchas se añade una tercera, que es por el socialismo y que pues representa un gran reto para los pueblos latinoamericanos, al que están respondiendo cada vez más en condiciones muy difíciles, muy dolorosas, pero con aportaciones impresionantes, ¿verdad? Como la de Bolivia, con el MAS y el triunfo de Evo Morales, como este movimiento nuevo de Venezuela, este nuevo bolivarismo en que, lejos de convertirse en un populismo como pretenden sus enemigos, constituye un nuevo esfuerzo en el que se involucran las fuerzas militares para un proyecto en el que el pueblo tiende a organizarse más y más, tiende a educarse más y más y tiende a participar más y más. Y aunque existe, por supuesto, la cultura que todos tenemos en todos nuestros países del hombre fuerte, del hombre líder, no es en ella en la que están basando todo el proyecto, sino en la profundización de este proceso y en lo que Chávez ha llamado un nuevo socialismo, el socialismo del siglo XXI. Estamos aquí dándole un apoyo además a nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, apoyando el ALBA que acaba de amanecer y está llegando el ALBA a Latinoamérica, porque el ALBA significa amor, significa justicia social, significa equidad, significa mayor gasto social para la salud, para la educación, para la cultura, para los comités de tierra. Si quisiéramos hablar de la fragilidad de las democracias en Latinoamérica, podríamos decir que desde los 90, 11 gobiernos no completaron sus mandatos y otros 6 que los sucedieron tampoco culminaron su periodo. Si quisiéramos hablar de su consolidación, podríamos decir que se ha extendido a casi toda Latinoamérica, que en 12 meses, entre el 2005 y el 2006, hubo 12 elecciones presidenciales y que en esos periodos electorales el apoyo y la confianza en la democracia aumenta notablemente. Pero más allá de datos negativos o auspiciosos, ¿cuáles son las condiciones de construcción de democracias? ¿Cómo mejorar su calidad? ¿Qué debe hacerse desde las instituciones y los gobiernos? ¿Y qué podemos hacer los ciudadanos? Nosotros tenemos que aspirar de las democracias de baja intensidad que hay en gran parte de América Latina a democracias por lo menos de media intensidad y finalmente a democracias de alta intensidad. Eso no se hace si no reducimos los niveles de pobreza. Y no reducimos los niveles de pobreza si no reducimos los niveles de desigualdad. Entonces allí hay un círculo virtuoso que hay que desencadenar. Por eso una de las claves del futuro latinoamericano es que la consolidación de las democracias supone una reconstrucción, una reinvención de la política y de las democracias, que, entre otras cosas, implique, bueno, un reempoderamiento de esas grandes franjas de la población latinoamericana que están marginadas de la democracia, que están marginadas de la ciudadanía. Por eso es una instancia, es una encrucijada muy particular para las democracias latinoamericanas muy debilitadas, que para seguir mereciendo el nombre de tales deben impulsar políticas profundamente y radicalmente transformadoras. Una democracia más activa genera apoyo para políticas a favor de los pobres y a favor de la equidad. Esas políticas son las que hacen que una democracia pueda ser más activa. Ese es el círculo virtuoso que estoy hablando. Lejos de estar en momentos digamos, de abdicación de la política, este momento de América Latina es un momento que requiere una reivindicación de la política. Obviamente, los viejos partidos están profundamente desafiados en su identidad y en su capacidad de representar las causas populares. Pero la idea es crear nuevos partidos
o que los viejos partidos se reformulen en clave renovadora. Pero también la sociedad civil es un actor importante que mantiene un rol, digamos, protagónico en todo lo que es lucha contra la pobreza, vela por un mejor cumplimiento de los derechos humanos, está en muchos frentes que avanzan despacio, por ejemplo, derechos de la mujer, todo el tema de la sustentabilidad ambiental. Entonces, sí, la sociedad civil cumple un rol muy importante. Lo que seguramente más le falta es un nivel, digamos, de reconocimiento que lo convierta en lo que llamaba yo, digamos, ser un interlocutor válido en la discusión de las políticas públicas, ¿no? Poder entrar en un tipo de democracia que, manteniendo su carácter representativo, es decir, con los parlamentos, con digamos, todo el carácter institucional de la democracia, permitiera a la ciudadanía poder expresarse a través de cauces adicionales. Estos cauces adicionales son las organizaciones de la sociedad civil. Pero en muchos países le falta este carácter orgánico para poder incidir en forma permanente en algunos ámbitos fundamentales de la política. Y el desafío para mí más importante para los latinoamericanos de nuestros días es el que proviene de una cultura de la parálisis, que es la peor de las herencias coloniales, que nos enseña a aceptar la realidad y que nos prohíbe cambiarla. Entonces hay que romper esa estructura de la impotencia, hay que ser capaces de salir de eso. Y para eso tenemos que juntarnos. O nos unimos o estamos fritos. En la soledad no podemos. Como decía un periodista norteamericano allá por los años 70, que tenía un programa muy interesante en radio, y todos los días terminaba con lo mismo. Decía, ¿a usted no le gustan las noticias que acaba de escuchar? Salga de su casa y haga otras. Hágalas usted mismo. Y yo creo que de eso se trata, de ser capaces de producir nosotros, con nuestros actos, noticias de cambio de la realidad que no nos gusta. Muchos lo rechazan de plano. Algunos dudan, otros la aceptarían. Pero más allá de las respuestas y su análisis, lo deseable sería ni siquiera tener que plantear las alternativas. La deuda de nuestras democracias es la solución de los problemas sociales y la gran esperanza de la enorme mayoría de los latinoamericanos es que las respuestas lleguen a través de gobiernos elegidos por sus pueblos, con democracias plenas, con respeto por los derechos, la igualdad y la libertad de todos.